¿Por qué la Biblia guarda silencio sobre los años más misteriosos de la vida de Jesús? ¿Por qué el niño prodigio que enseñaba a doctores a los 12 años solo reaparece a los 30, ya preparado, iluminado, desafiando imperios con palabras que atraviesan siglos? El silencio entre esas líneas es más que ausencia, es ocultamiento, no por casualidad, sino por intención. Lo que Jesús vivió entre sus 12 y 30 años fue demasiado sagrado para ser entendido por la razón, demasiado peligroso para ser contado a la luz de la política de la época y demasiado transformador para caber dentro de los muros de una religión. Fue en ese intervalo oculto que el hombre recordó que era Dios. Cuando salió del templo a los 12, después de desconcertar a los sacerdotes con su sabiduría innata, Jesús no volvió simplemente a casa. Él partió. Fue en busca de una verdad que ninguna sinagoga se atrevía a enseñar. Fue a reencontrar las raíces de lo divino que existían antes de los libros, antes de las doctrinas, antes del propio lenguaje. Sus pasos lo llevaron a Egipto, cuna de los antiguos misterios. Atravesó el desierto guiado por maestros esenios que guardaban secretos de la Atlántida y de civilizaciones anteriores al diluvio. En Alejandría, entró en contacto con bibliotecas donde papiros hablaban de mundos más allá de la materia y del alma, como puente entre los planos. En la oscuridad de la pirámide de Keops, se recostó en sarcófagos de piedra para enfrentar su propia muerte simbólica. Aprendió con sacerdotes a silenciar los sentidos y a escuchar el sonido de la creación. Allí, la resurrección dejó de ser un milagro y pasó a ser una tecnología espiritual. Jesús fue iniciado en las enseñanzas de Tot, de Isis, de Horus, símbolos que más tarde renacerían ocultamente en sus parábolas, pero el llamado era mayor. Después de Egipto, atravesó Siria y Persia. Con sus vestiduras simples y ojos atentos, Jesús caminaba como aprendiz, pero irradiaba algo que los sabios reconocían. Los zoroastrianos lo acogieron como a un hermano de las estrellas. Fue allí donde escuchó por primera vez sobre el fuego sagrado de la conciencia, el mismo fuego que más tarde llamaría Espíritu Santo. En la India fue llamado Isa, el santo extranjero. Los registros preservados en monasterios tibetanos hablan de un joven de piel clara y ojos brillantes, que debatía con brahmanes y caminaba por aldeas, sanando con el toque y la palabra. Aprendió a meditar, a mover energía con la respiración, a entrar en estados de éxtasis profundos sin necesidad de sustancias. Vivió entre monjes budistas, escuchó el sonido del Om y comprendió que la creación es vibración, que Dios es frecuencia y que el verbo es más que palabra, es semilla de la realidad. Aprendió sobre el karma y la reencarnación. Vio que el pecado no es una ofensa a un Dios punitivo, sino ignorancia del alma sobre su verdadera naturaleza. Descubrió que el cielo no es un lugar distante, sino un estado de conciencia que puede alcanzarse aún en vida. Por donde pasaba, no se presentaba como Mesías. No quería tronos ni multitudes, quería verdad, y por eso absorbía el néctar de las enseñanzas más puras, aquellas no contaminadas por el poder ni el miedo. Unió en sí la esencia de Egipto, de la India, de Grecia, de Babilonia. Se convirtió en un espejo donde todas las tradiciones sagradas se reconocían. Pero ¿por qué la Iglesia borró todo esto? Porque ese Jesús libre, viajero, buscador de la verdad por sí mismo, desafiaba la estructura que vendría después. La Iglesia necesitó un Jesús contenido, adoctrinado, obediente. Un Jesús crucificado y redentor, pero no despierto ni rebelde. Un Jesús milagrero, pero no maestro de su propia luz. La imagen de un joven que viajó por el mundo, aprendió de los mayores sabios de la tierra y regresó para transformarlo todo con su conciencia. Era demasiado peligrosa. Ese Jesús mostraba que todos nosotros también podemos hacer lo mismo, que no necesitamos intermediarios entre nosotros y lo divino, que el reino de Dios está dentro, no fuera. Ese es el mayor secreto. No fue solo la vida de Jesús la que fue ocultada, fue el poder que existe dentro de cada ser humano, el poder de recordar, despertar y ascender. Los años ocultos no fueron borrados por irrelevancia.
sino porque contienen la clave de nuestra liberación. Y hoy, esa clave vuelve a las manos de quienes se atreven a preguntar, a sentir y a recordar. ¿Lo sientes? La antigua memoria despertando, la certeza de que hay más de lo que te contaron. Entonces, sigue conmigo, porque a continuación veremos los pasos de Jesús por la India profunda, las enseñanzas que recibió de los yogis, los milagros no contados y el secreto final que llevó de regreso a Galilea. Si tú también sientes que existe algo más allá de lo que te dijeron, si crees que la historia de Jesús es más profunda de lo que la Biblia reveló, primero, suscríbete aquí al canal para tener acceso a contenidos como este, porque estamos desvelando los secretos más ocultos de la espiritualidad con valentía y verdad. Ahora, respira profundo, porque vamos a seguir los pasos de aquel que Oriente llamó Isa, el santo viajero. Después de Egipto y Persia, donde se sumergió en los misterios del espíritu y del alma, Jesús siguió su camino hacia el Himalaya, no con ropas de oro ni ejércitos, sino con el corazón limpio, los pies en la tierra y la sed de quien sabe que la verdad no está en los altares, sino en las montañas, en las cavernas y en los ojos de los sabios. Al llegar a la India, no fue recibido como un extranjero cualquiera. Allí, los maestros reconocieron en sus ojos un brillo diferente y lo llamaron Isa. En los registros del monasterio de Emis, en el Tíbet, preservados por monjes budistas durante siglos, hay relatos de un joven de piel clara y barba rala que caminaba entre las castas enseñando que todos, pobres o ricos, hombres o mujeres, son hijos del mismo Dios. Algo que desafiaba el sistema indio de la época. Por eso fue amado por muchos y perseguido por algunos, pero a Isa no le importaban los rechazos. Estaba allí para aprender, para absorber, para recordar. En Varanasi, a los pies del río Ganges, aprendió sobre los ciclos de la vida, la muerte y la reencarnación. Con los rishis, escuchó sobre el Atman, la chispa divina que habita en cada ser. Descubrió que el yo soy, que tantas veces repetiría más tarde, ya era proclamado por los antiguos como la verdad suprema. Tat Tvam Asi. Tú eres eso, Jesús. Aprendió a meditar durante horas, en absoluto silencio, hasta escuchar el sonido del universo dentro de sí. Aprendió que el cuerpo es un templo y que la respiración es el puente entre la materia y el espíritu. Practicó yoga, no como ejercicio físico, sino como una forma de unificación con el todo. Aprendió a mover energía con las manos, a expandir la conciencia con la mirada, a sanar con la presencia. Fue en las montañas de Nepal donde Jesús conoció a monjes budistas que hablaban del desapego, de la compasión profunda, de la liberación del sufrimiento mediante la conciencia plena. Allí, escuchó por primera vez sobre el vacío, no como ausencia, sino como espacio sagrado donde todo nace, y comprendió que el reino de Dios, que tanto mencionaría después, no era un lugar con muros dorados, sino un estado de paz interior. En esa etapa, Jesús también tuvo contacto con las enseñanzas del Tao a través de maestros venidos de China. Allí descubrió el poder del no hacer, del fluir, del dejar ser. Percibió que el verdadero poder no está en la fuerza, sino en la armonía, no en el control, sino en la entrega. Por donde pasaba, las personas sentían algo diferente en su presencia. Era como si un campo invisible los envolviera. Los niños se acercaban, los enfermos mejoraban, los animales se acostaban a sus pies. Él aún no hablaba en nombre de Dios, él simplemente era, y eso bastaba. Pero la luz que brillaba dentro de él incomodaba. Algunos líderes religiosos comenzaron a verlo como una amenaza. Desafiaba las reglas, tocaba a los intocables, amaba a los rechazados, y eso en cualquier parte del mundo causa incomodidad. Perseguido, Jesús tuvo que dejar la India, pero antes de partir, prometió a los maestros que llevaría esa sabiduría de regreso a Occidente. Dijo que un día hablaría en parábolas, pero que dentro de cada historia simple habría una semilla de las verdades que allí aprendió. Y así, después de años de jornada espiritual,
Con el corazón lleno de compasión y los ojos bañados por la luz de Oriente, Jesús comenzó su regreso. No como un niño, sino como un maestro despierto. Al llegar a Galilea, los vecinos apenas lo reconocieron. Había algo diferente. Un silencio profundo en la mirada, una calma que no se compraba, una sabiduría que no venía de los libros, sino de experiencias vividas más allá de las fronteras de la religión. Y a partir de ahí, todo cambiaría. Pero la pregunta permanece: ¿por qué la Biblia nunca habló sobre esto? ¿Por qué la Iglesia eliminó esos años de su Evangelio? Vamos a explorar los motivos ocultos detrás del borrado histórico y entender qué escondieron los concilios. Y por qué la historia de un Jesús que buscó la verdad por sí mismo representa una amenaza para cualquier sistema de control. Hablamos de Jesús en Egipto, en Persia, en la India y en el Tíbet, absorbiendo las mayores enseñanzas de la humanidad, reuniendo la esencia de las tradiciones más antiguas en sí mismo, caminando como un buscador, un discípulo de la verdad, un estudiante de la luz, pero cuando regresa a su tierra, después de tantos años en silencio, algo ocurre que cambiaría el rumbo de la historia. Él ya no es solo el hijo del carpintero, lleva en sus ojos la memoria de mundos antiguos, en sus palabras el eco de muchas voces y en su cuerpo la vibración de todo lo que vivió. Comienza a hablar en parábolas, pero sus palabras tienen capas, como si hablara al pueblo y a los iniciados al mismo tiempo. Habla de un Padre que está dentro de nosotros y no en el cielo distante. Habla de amar incluso a los enemigos, de perdonar 70 veces 7, de abandonar todo y seguir el camino del corazón. Y eso asusta porque no viene a reafirmar las estructuras religiosas, viene a romper las muletas, a eliminar los intermediarios, a liberar. Si todos tenemos el reino de Dios dentro, entonces, ¿por qué seguir ciegamente reglas externas? Si el perdón es más poderoso que el castigo, entonces, ¿para qué sirve el miedo? Si la fe mueve montañas, entonces el poder no está en los templos ni en los tronos, sino en el interior de cada persona. Ese mensaje es simple, pero es peligroso para quienes viven del control, y es ahí donde comienza el gran borrado. En los primeros siglos después de su muerte, muchos textos circularon con relatos de esos años perdidos, historias transmitidas de boca en boca, registros de comunidades que sabían lo que él había vivido, que habían escuchado de los propios discípulos sobre sus años en la India, en Egipto, sobre su conexión con los esenios y los terapeutas de Alejandría. Pero cuando el Imperio Romano decide transformar el cristianismo en religión oficial, todo cambia. Lo que era espiritual se vuelve institucional. La figura de Jesús necesita ser moldeada para servir a un propósito político, ya no de liberación, sino de obediencia, y así los concilios se reúnen, eligen lo que entra y lo que queda fuera, canonizan algunos textos y queman otros. El Jesús que buscaba, que aprendía de diferentes culturas, que enseñaba igualdad y trascendencia, ese no servía. Lo que ellos querían era un Salvador, alguien que muriera para salvar a los demás, no alguien que mostrara cómo salvarse uno mismo. Era más fácil construir un altar que seguir un camino. Era más fácil adorar al Maestro que convertirse en uno. Y por eso, entre los 12 y los 30 años, la Biblia guarda silencio. No por falta de historia, sino por exceso de verdad, porque mostrar esos años sería admitir que Jesús no nació listo, sino que se preparó, que no lo recibió todo por arte de magia, sino que fue lo suficientemente humilde como para aprender de todos los pueblos, que reconocía el valor de otros caminos y que unificó en sí mismo la sabiduría de toda la tierra. Esa es una de las mayores amenazas para el sistema, porque si él aprendió, nosotros también podemos aprender. Si él necesitó recordar quién era, entonces todos nosotros también podemos despertar. Y si caminó por tantos lugares para encontrar a Dios, tal vez lo divino esté en todas partes, incluso dentro de ti ahora mismo, en este instante. Escuchando esto, la historia fue moldeada, recortada, borrada, pero no destruida.
todavía vive en los manuscritos antiguos, en los registros de los monasterios del Tíbet, en los rollos del Mar Muerto, en los textos gnósticos encontrados en Nag Hammadi, en las tradiciones orales que resistieron los siglos y, sobre todo, vive dentro de nosotros, como un recuerdo que comienza a emerger cuando cerramos los ojos y nos preguntamos, ¿y si? ¿Y si Jesús fue más de lo que contaron? ¿Y si no vino solo a morir, sino a enseñarnos a vivir? ¿Y si el mayor milagro que realizó fue mostrarnos lo que también somos capaces de ser? Veremos a continuación los últimos secretos de esos años perdidos, lo que Jesús trajo consigo al volver, las llaves que dejó escondidas en sus palabras y por qué ahora en este tiempo todo eso está saliendo a la luz como un llamado al despertar colectivo. Así que respira profundo, siente lo que vibró dentro de ti y prepárate para la parte final de esta jornada de recuerdo. Cuando Jesús volvió a su tierra después de años caminando entre sabios, maestros e iniciados, traía dentro de sí no solo conocimiento, sino presencia. Ya no necesitaba probar nada a nadie, ni confrontar con palabras, ni demostrar con títulos. Él simplemente era. Cada gesto suyo era una enseñanza silenciosa, cada mirada, un recordatorio de que existe algo mayor habitando en todos nosotros. Quienes lo encontraban sentían algo sin saber explicar, como si un espejo se colocara frente al alma y por un instante fuera posible recordar de dónde venimos. Jesús sabía que no todos entenderían, pero aún así decidió enseñar. Habló con sencillez, con historias que parecían cotidianas, pero que llevaban códigos ocultos. Dijo que el reino de Dios está dentro, que somos la luz del mundo, que si tenemos fe del tamaño de una semilla de mostaza, podremos mover montañas. No eran metáforas bonitas, eran verdades profundas. Jesús sabía que el mundo cambiaría, que los imperios caerían, que los textos serían manipulados, pero confiaba en que llegaría el tiempo, un tiempo en el que el ser humano comenzaría a despertar de nuevo, a cuestionar, a buscar con el corazón abierto. Y ese tiempo es ahora. Hoy, miles de años después, sentimos el llamado resonando otra vez. Algo dentro de nosotros comienza a moverse, una sensación de que hay más, mucho más de lo que nos enseñaron. El silencio de los años perdidos de Jesús no es un vacío, es un campo fértil, es en él donde brotan las semillas que plantó en Oriente, en el desierto, en las montañas y en los corazones que aún recuerdan. Su mensaje no era religión, era reconexión, no era sumisión, era libertad, no era sacrificio, era conciencia. Y ahora que comenzamos a recordar, ya no podemos volver atrás, porque algo que despierta no puede volver a dormirse. ¿Lo sientes? Esa voluntad de conocerte, de sanarte, de liberarte. Esa intuición de que Dios no está fuera, sino que vibra dentro de ti, como un susurro suave y constante diciendo, recuerda quién eres. Jesús no vino para ser adorado, vino para ser comprendido. Vino como espejo, como puente, como hermano mayor que volvió para decir que el camino es posible. Y nos dejó mapas, señales, palabras clave escondidas entre líneas y símbolos. Quien tenga ojos para ver, verá. Quien tenga oídos para oír, oirá. Y quien tenga el coraje de sentir, recordará. Por eso, no es casualidad que estés escuchando esto ahora. Has sido llamado a despertar, a estudiar, a sumergirte en la verdad que habita más allá de los dogmas, llamado a vivir con propósito, con compasión, con autenticidad, llamado a ser poco a poco aquello que Él ya era. Y si este mensaje resonó dentro de ti, si algo vibró ahí en tu corazón, entonces no guardes esto solo para ti. Suscríbete ahora al canal, deja tu me gusta para que el contenido llegue a más personas y comparte este video con quien también está listo para recordar. Porque el despertar es colectivo, y cuantas más almas se iluminan, más luz hay en el mundo. Jesús caminó por nosotros, pero también nos enseñó a caminar por nosotros mismos ahora.
es tu turno.